Hola, hoy es martes 21 de octubre 2025 y voy a hablar de Parashat Noach, la segunda parashá del libro Bereshit, Génesis. Parashat Noach nos invita a detenernos en la historia universal, el diluvio, el arca, el pacto del arco iris y el nuevo comienzo de la humanidad. Después de la creación en Bereshit, el mundo se corrompe y Hashem decide reiniciar la historia, pero entre la multitud, un solo hombre justo brilla, Noach o Noé. Su nombre, dice el Midrash, significa consuelo, y su vida simboliza la posibilidad de volver a empezar, aun cuando todo parece destruido. Comienza diciendo: estas son las generaciones de Noach. Noach, un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Con Dios caminó Noach. En una sociedad donde todos robaban, engañaban y se burlaban de la pureza, Noach se mantuvo firme. Su grandeza no era ser un profeta que hablaba a las masas, sino un hombre sencillo que caminaba con Dios, sin dejarse arrastrar por el entorno. Reinaban alrededor suyo la inmoralidad y el robo. La violencia era tan común que nadie confiaba en nadie. Incluso los animales se mezclaban entre especies, imitando la corrupción humana. Hashem miró la tierra y vio que se había deformado moralmente. Aquí el Rab Oppenheimer explica que el diluvio no fue un castigo inmediato, sino el último recurso de purificación. Es como cuando un médico, que al ver que el cuerpo se envenena, decide operar para salvar la vida. El mundo necesitaba una mikve, una inmersión purificadora, y entonces Hashem le habla a Noach y le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás compartimentos en el arca y la cubrirás por dentro y por fuera con brea. Ahora la pregunta es, ¿por qué Hashem ordena algo tan detallado? Porque el arca debía ser también un mensaje visual para toda su generación. Durante 120 años Noach la construyó. 120 años Noach la construyó ante los ojos de todos, pero la gente se burlaba. El Rabbi Niyar dice que el arca no era solo un barco, sino era un símbolo del alma humana. Las maderas representaban las virtudes, la brea, la protección contra la corrupción externa, y los 3 pisos, las dimensiones del ser, cuerpo, mente y espíritu. Hashem dice luego: yo traeré el diluvio de aguas, llamado Mabul, sobre la tierra, para destruir toda carne que tiene aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. La palabra Mabul, diluvio, proviene de balal, mezclar, confundir, porque las aguas mezclaron todos los estratos del todos los estratos del mundo, cielo, tierra y abismo. El agua descendía de arriba y brotaba desde abajo, cubriendo todo. El Rab Oppenheimer enseña que Dios no destruye al mundo por ira, sino por renovación. Y las aguas son como el líquido amniótico del renacer del mundo. Hashem continúa diciéndole: mas contigo estableceré mi pacto. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios no le promete a Noach que no morirá, sino que le da la misión de continuar la vida. El pacto no es de privilegio, sino de responsabilidad. Sigue Hashem diciendo: y de todo lo viviente, de toda carne, traerás 2 de cada especie al arca para que vivan contigo. Los animales vinieron por sí mismos, guiados por la providencia, y los animales feroces se volvieron mansos, pues Hashem infundió paz en ellos, para que no se arme lío dentro del arca. La armonía que Noach logró en el arca es la imagen del mundo como debía ser, sin violencia, sin depredación y cada ser en su lugar. Y Noach hizo todo lo que Dios le mandó. Así hizo. Eso es lo que dice la Torá. Y esta frase se repite 2 veces para mostrar que Noach cumplió con precisión y humildad, sin cambiar nada ni cuestionar nada. Y le dice: entra tú y toda tu familia en el arca. De todo animal puro tomarás 7 parejas, macho y hembra, y de los que no son puros, 2. Ahora, los animales puros serían luego usados para los korbanot, las ofrendas, por eso se llevaban más.
Pero Noaj no sabía aún cuáles animales eran puros o no, según la Torá que todavía no se había dado. Pero el Espíritu Divino lo guió. Rabanillar explica que el número 7 simboliza la creación renovada. 7 días, 7 parejas, 7 notas musicales, 7 colores del arco iris. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hashem le regaló 7 días más, durante los cuales esperó el arrepentimiento del pueblo. Los 40 días representan un proceso de purificación espiritual. Y así como una mikve tiene 40 medidas de agua, el diluvio fue la inmersión de la tierra en su propia mikve. La Torá continúa y dice, y Noah tenía 600 años cuando vino el diluvio de agua sobre la tierra. Rashi observa que la Torá precisa la edad para mostrar la paciencia divina. Hashem esperó varias generaciones antes de castigar. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas del cielo se abrieron. Esto quiere decir que el agua venía de arriba y venía de abajo. El cielo lloraba y la tierra gritaba. El diluvio fue el llanto de la creación por su pérdida moral. No fue una venganza, sino un duelo. La Torá dice, aquel mismo día entró Noaj al arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. La gente se burlaba hasta el último instante y solo cuando comenzó a caer el diluvio, solo ese día, Noaj se apresuró a entrar. Y Hashem lo rodeó con leones para protegerlos de los que intentaban impedir que entrara. Y Hashem con su propia mano cerró la puerta desde afuera, protegiendo al arca. Este acto simboliza la protección divina del alma que se refugia en la fe. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y crecieron las aguas, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Las aguas no cayeron todas de golpe, sino que fueron aumentando gradualmente, para que el castigo llegara con medida. Aquí nuevamente vemos que el número 40 siempre marca una etapa de gestación espiritual. Así como un embrión se forma en 40 días, el mundo debía regenerarse en ese tiempo. 40 días duró el diluvio, 40 días estuvo Moshe en el Sinai, 40 años el pueblo en el desierto. El agua no solo lava la tierra, sino también el alma del hombre. Y las aguas se elevaron 15 codos sobre las montañas, mostrando que el juicio divino era total. Hasta las montañas estaban tapadas. Las aguas no solo borraron las estructuras físicas, sino también las huellas del pecado. El mundo debía empezar sin memoria de corrupción. Y dice, y pereció toda carne que se movía sobre la tierra. Solo Noaj quedó, y los que con él estaban en el arca. El Rab Oppenheimer compara el arca con un útero espiritual. Adentro, la humanidad se estaba gestando nuevamente. Y Dios recordó a Noaj y a todo ser viviente, y detuvo las fuentes del abismo y las compuertas del cielo. Después de 40 días dice que Hashem recordó el mérito de Noaj y su familia y comenzó el proceso de calma. En ese momento, Dios hizo soplar un viento de ternura sobre la tierra y las aguas menguaron gradualmente. Y el arca reposó en el mes séptimo sobre los montes de Ararat. Este mes séptimo es el mes de Tishrei, el mes del juicio, como Yom Kippur, y de la expiación. Y así como el mundo fue juzgado, ahora también fue perdonado. Y el monte Ararat, la palabra Ararat significa descanso, porque allí la creación volvió a respirar. Y entonces dice, y envió Noaj un cuervo y luego una paloma para ver si habían disminuido las aguas. El cuervo no cumplió su misión porque solo volaba alrededor del arca. En cambio, la paloma, símbolo de pureza y esperanza, regresó con una ramita de olivo. Esa hoja verde se convirtió en el símbolo eterno de la paz. El Rab Oppenheimer enseña que el olivo que trae la paloma es la señal de que la amargura puede transformarse en luz. Por eso el aceite del olivo extraído con presión produce claridad. Entonces sigue, y esperó aún otros 7 días y envió a la paloma y ella no volvió más.
Cuando la paloma no regresó, Noaj entendió que el mundo había sanado. Y habló Dios a Noaj y le dijo: sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Aunque Noaj podía haber salido por sí mismo, él esperó la palabra divina. Y edificó Noaj un altar a Hashem y tomó de todo animal puro y ofreció holocausto sobre el altar. Así vemos cómo Noaj ofreció agradecimiento antes de recibir ninguna promesa. Y percibió Hashem el aroma agradable y dijo en su corazón: no volveré a maldecir más a la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Esta es la restauración del orden natural. Incluso los ritmos del clima fueron renovados, marcando el equilibrio entre juicio y misericordia. Aquí el Rab Oppenheimer agrega que Dios promete estabilidad, no perfección. El arco iris no borra las nubes, las ilumina. Y bendijo Dios a Noaj y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esta bendición es exactamente igual, es idéntica a la que le dio a Adán, pero ahora incluye una lección. La vida humana tiene valor sagrado. Esta bendición final reafirma el propósito humano: continuar la creación con sentido y moralidad. El primer hombre, Adán, recibió la vida como un regalo. Noaj la recibe como una misión. Hashem infundió a los animales temor del hombre para que la armonía natural se mantuviera. Y dice: y también su sangre demandaré, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Este versículo establece el respeto absoluto por la vida. Matar a un ser humano es destruir una imagen divina. El diluvio fue causado por la violencia. El nuevo mundo solo sobrevivirá si se respeta la vida. Y habló Dios a Noaj y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Este es el primer pacto universal en la Torá, no con un solo pueblo, sino con toda la humanidad. Y aquí nace la noción de la dignidad humana universal. El hombre recordará que la vida tiene un propósito y no puede ser destruida. El pacto incluye a los animales también, porque también ellos sufrieron el diluvio. Y dijo Dios: pondré mi arco en las nubes, y será señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris es una metáfora de la misericordia. Cada color representa una faceta de la bondad divina. Los colores son distintos, pero juntos forman una sola luz. Y así debe ser la humanidad, diversa pero unida. El Midrash cuenta que cuando aparece un arco iris, los ángeles cantan en los cielos, recordando que la paciencia divina sigue vigente. Y dice: y será cuando haga venir nubes sobre la tierra y se vea el arco en las nubes, me acordaré de mi pacto. Pero en realidad Dios no necesita recordar, sino que nos enseña a nosotros a recordar. Cada arco iris es un recordatorio visible de su misericordia. El Rab Oppenheimer señala que las nubes representan los momentos oscuros de la vida y el arco iris aparece precisamente allí. La promesa se ve solo cuando hay lluvia y luz juntas. El pacto es eterno, sin condición de tiempo. Desde entonces, ningún diluvio universal volvió a cubrir la tierra. Es el pacto de la esperanza. Hashem también establece aquí las 7 leyes de Noaj, o las 7 leyes noágicas, que son la base de la moral universal. Creer en Dios y no adorar ídolos, no blasfemar, no robar, no matar, no cometer adulterio, cumplir con las leyes del lugar donde se more y no comer un miembro de un animal vivo ni ser cruel con los animales. Esas son las 7 leyes. Y los hijos de Noaj que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jefet. Estos 3 nombres representan las raíces de todas las naciones.
Shem significa nombre, símbolo de la espiritualidad. Ham significa calor, símbolo de energía y pasión. Y Yefet, belleza, símbolo de cultura y arte. Dios sembró en los tres hermanos los distintos dones de la humanidad: santidad, fuerza y estética. Y el equilibrio entre ellos es lo que sostiene el mundo. Y comenzó Noaj a labrar la tierra y plantó una viña, pero Noaj se equivocó, debió plantar primero un árbol frutal, ya que el vino, aunque puede alegrar, también puede degradar. Y bebió del vino y se embriagó y se descubrió en medio de su tienda. Y aquí se muestra la fragilidad de Noaj, porque la Torá no oculta los errores de los justos, de los tzadikim, los muestra para enseñar que la grandeza también tropieza. Los hijos de Noaj aprendieron de esto la necesidad de respetar la dignidad incluso del padre vulnerable. Pero Ham dice, y vino Ham, el padre de Canaán, vio Ham la desnudez de su padre y lo contó a sus hermanos fuera. Pero Ham no solo vio, sino que se burló y deshonró a su padre. Muchos interpretan esto incluso como que lo violó o lo castró. Hay diferentes versiones. Hay quienes, en vez de cubrir la herida del otro, la exponen. Y Ham representa al que disfruta de la caída ajena. Y tomaron Shem y Yefet un manto y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. No lo miraron, solo lo cubrieron. Y despertó Noaj de su vino y supo lo que le había hecho su hijo menor. Noaj comprende que su error se ha transformado en una lección moral para toda la descendencia. Y dijo, maldito sea Canaán, el hijo de Ham, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. La maldición recae sobre el hijo de Ham, Canaán, porque éste perpetuaría su conducta. Y así la Torá enseña que la inmoralidad deja huellas en las generaciones, pero también que cada generación puede elegir sanar. Y dijo, bendito sea Shem, el Dios de Shem, y sea Canaán siervo suyo. Shem fue bendecido por su respeto, y de él descenderá luego Abraham, y luego Israel. Dios ensante a Yefet y habite en las tiendas de Shem. Yefet tendrá la belleza de las naciones, pero su grandeza será completa solo cuando se una la espiritualidad de Shem. El Rab Oppenheimer lo traduce así: la cultura sin fe es vacía y la fe sin belleza es incompleta. El equilibrio entre ambos, la mente y el alma, el arte y la fe, mantienen la armonía del mundo. Y fueron los días de Noaj 950 años y murió. Rashi subraya la longevidad de Noaj como testimonio de la misericordia divina. Hashem lo hizo vivir para ver el fruto de su misión, un mundo reconstruido. Luego la Torá pasa a describir las naciones que descendieron de Shem, Ham y Yefet. Este mapa de pueblos no es solo un dato histórico, sino una declaración teológica. Todos los pueblos son hijos de un mismo padre. No hay raza que no provenga del justo Noaj. La división de las lenguas y las culturas fue parte del plan divino para multiplicar las formas de servir a Hashem. Así como el arco iris tiene muchos colores, la humanidad tiene muchas naciones, pero todas reflejan una sola luz. Y así concluye la aliyá. El arco iris brilla como promesa. Noaj nos deja el legado de la fe, y las naciones nacen de su ejemplo. El mundo renace, y con él la misión humana de proteger la vida y recordar el pacto de la misericordia. En la última aliyá dice, y era toda la tierra de una sola lengua y de un solo lenguaje. La humanidad compartía no solo un idioma, sino también una visión común y una misma forma de pensar. Al principio esta unidad estaba muy bien, era buena, pero pronto se convirtió en soberbia. El Rab Aniyar explica que la diversidad es voluntad divina. El intento de borrar las diferencias puede volverse contra la humanidad misma. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Los ladrillos representan el poder del hombre para reemplazar lo natural por artificial,
porque en vez de piedras, fabrican su propio material, queriendo mostrarse autosuficientes. Este versículo marca el comienzo del orgullo tecnológico. El hombre deja de ver a Dios en la creación y se enamora de su propia obra. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre. El objetivo no era solo construir, sino reemplazar a Dios como centro. Querían hacerse un nombre, Shem, para perpetuarse. Decían, no queremos que Dios reine sobre nosotros. Y aquí nace el principio del libre albedrío colectivo. La sociedad puede crear o destruir. El pecado de la Torre de Babel no fue la construcción, sino el motivo. Querer alcanzar el cielo por desafío y no por devoción. La Torre de Babel es el símbolo del ego humano. Cuando caía un ladrillo, los obreros lloraban por la pérdida del trabajo, pero si se caía un hombre, nadie lo notaba. La torre se volvió más valiosa que la vida misma. Y descendió Hashem para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre, dice la Torá. Y Rashi dice que Hashem descendió, metafóricamente, para enseñarnos que Dios juzga con atención y justicia y no actúa sin examinar. Dios no destruye por enojo, sino para salvar a la humanidad de su propia soberbia. Y dijo Hashem, he aquí, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje, y nada les impedirá lo que se propongan hacer. La unidad humana tiene un poder inmenso, incluso cuando se usa para el mal. Por eso Hashem decide dispersarlos, no destruirlos. Dios vio en ellos el peligro de una humanidad que olvida que su fuerza proviene del Creador. Vamos, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hashem dice descendamos, vamos, en plural, para enseñarnos humildad divina. Él consultó con sus ángeles, aunque no lo necesita, para dar ejemplo a los jueces humanos. La confusión de las lenguas no fue castigo, sino protección. Dios fragmenta para salvar, diversifica para impedir la tiranía, ya que la unión sin ética se convierte en dictadura. Las personas comenzaron a no entenderse. El que pedía ladrillos recibía agua, el que pedía cemento recibía arena, y entonces la obra se detuvo. La multiplicidad de lenguas devolvió al hombre la conciencia de su limitación. Así los dispersó Hashem desde allí sobre la faz de toda la tierra. La dispersión fue la verdadera salvación. Si hubieran seguido unidos en su arrogancia, se habrían destruido entre sí. El Midrash añade que el nombre Babel proviene de Balal, confundir, porque allí Dios confundió sus lenguas, pero también sembró la diversidad. Luego la Torá detalla las naciones que surgen de los hijos de Noaj. Es el mapa de la nueva humanidad, plural y extendida sobre la tierra. Estas son las generaciones de Shem, dice, y Rashi acá enumera la genealogía con precisión, mostrando que el linaje de Shem, el mayor, es el que conduce finalmente a Abraham. El relato de Noaj termina con una nueva esperanza, el hombre que buscará a Dios no en el cielo, sino en su corazón. El capítulo concluye con la genealogía de Teraj, el papá de Abraham, y dice, y vivió Teraj 70 años y engendró a Abraham, Nahor y a Harán. Aunque se nombra primero a Abraham, no necesariamente era el mayor. Se lo menciona antes porque era el más importante. Desde joven, Abraham, con B corta, rechazó la idolatría de su padre, Teraj, y comenzó a buscar al Creador. Y tomó Teraj a Abraham su hijo, y salieron con ellos de Ur-Kasdim, para ir a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán, y se establecieron allí. Este versículo marca el comienzo del viaje de la fe. Sin saber, Abraham inicia el camino hacia la tierra prometida. Esta parashá concluye diciendo, del hijo de Teraj nacerá una nación que recordará siempre el pacto del arco iris.
La parashá nos deja al borde de un nuevo comienzo, del mundo universal al pueblo elegido. Como conclusión podemos decir que esta parashá nos enseña que cada diluvio, personal o colectivo, es también una oportunidad para renacer. Noaj representa a la mujer y al hombre que permanecen fieles cuando se desvían. El arca es el símbolo del espacio protegido del alma, donde guardamos la fe, el amor y la esperanza, mientras afuera soplan las tormentas. Y cuando la tormenta pasa, siempre aparece un arcoíris, la promesa de que Dios recuerda, perdona y nos invita a empezar de nuevo. Que tengan linda semana. La semana que viene vuelvo a mandar la nueva parashá, que es Lej Lejá, que es cuando Abraham arranca y ahí empieza nuestro querido pueblo. Shavua Tov.